Hola, bienvenidos a un vídeo más donde hoy nos vamos a la provincia de Girona para descubrir el pueblo abandonado de Molinars y su castillo. Encontrarlo no es muy difícil, nos tenemos que llegar hasta la población de Cólera y allí coger un camino de tierra que nos llegará a este punto donde se veía el panel, que hay marcado 2 parkings o 3 para dejar el coche. Nosotros nos arriesgamos a dejar el coche allí, ya que en las montañas ya se ven algunas casas, y empezamos a andar por el camino de tierra y ya vemos una casa que, por lo que nosotros sabemos, era la casa del molinero. Fue una vivienda de la familia del molinero hasta que estos dejaron el pueblo y pasó de familia en familia, alquilándose y vendiéndose, hasta que la compró la casa de Cansala y finalmente terminó siendo usado como corral para las cabras. Si vemos se ve bastante bien lo que es el chasis de la casa. La valla aún se conserva y vamos a cotillear un poquito a ver qué nos encontramos dentro, en qué estado de conservación ha quedado. Por lo que podéis ir viendo, la valla está bastante bien y la casa ya no queda casi nada, las ventanas ya no están, solo queda esta puerta de la antigua vivienda. Está un poco lleno de hierbas. Los dinteles se ven bastante bien aún. Y como podéis observar, el tejado de la casa está ya dentro de la casa. Ya no queda gran cosa de ella. Las vigas en el suelo sí que nos da esta perspectiva del cielo, que hoy nos ha tocado un buen día. Para situarnos un poquito de la historia de Molinars mientras vamos viendo la casa, os puedo decir que fue una aldea que fue fundada en 1773 y que se sitúa en la Sierra de Valmeta. El pueblo de Molinars lo rodeaban 2 ríos, el río de San Miquel y el río de la Coma del Infern, los cuales se juntan un poquito más abajo de donde nosotros tenemos el coche y se transforman en el río de Molinars. Veis, la casa es muy pequeñita, enseguida la hemos tenido vista, así que volvemos a la carretera. Hay pocos compartimentos, la casa sí que lo que queda está bastante bien conservado, por lo que podéis ver. Y esto era una de las casas que habían esparcidas por el pueblo, porque realmente el pueblo lo componían 13 viviendas. Ya veréis que está casi rodeado todo de campos, que en muchos ya no hay nada, sí que no sabemos el por qué hay muchísimos cactus, como podéis ver, y como la información que teníamos es que uno de los cultivos eran olivos, sí que vemos que muchas de las casas, y hasta que hemos llegado en el pueblo, hay muchos campos de olivos bien guardados y bien cuidados. Dejamos la casa del molinero atrás y empezamos a hacer el camino al lado de estos campos de olivos, y no tardamos mucho en llegar en esas casas que os he comentado antes. Hay algunas que ya las han empezado a arreglar, porque se ve que aún hay gente que tiene los campos de los olivos, y si tenéis la oportunidad de ir vais a escuchar muchas abejas, y es que aún hay gente que también hace miel. Aquí estamos ya entrando en el pueblo eran dos calles, una calle principal con viviendas al lado y otro camino que solo tenía viviendas en uno. Aquí vemos una de las casas que no ha sido rehabilitada tal como ha quedado.
La verdad es que casi todas están en el mismo estado, por lo que podéis ver. La calle principal aún guarda algunas de las piedras originales y se pueden dar bastante bien. Hay otras casas, veis aquí el cartel, que aún las están arreglando y agradecen que no se rompan, por favor, las cosas, que ya dicen que no hay nada de valor y realmente recuperar esto vale dinero. Y ahora ya nos entramos en lo que es la calle principal. Como podéis ver, es muy pequeñita y vamos a poder mirar algunas casas a ver qué podemos tener, si queda alguna cosita, si vemos algún balcón, algún tejado aún. Como os comentaba antes, ellos vivían de los olivos, pero básicamente también vivían de la viña y de algún ganado que tenían, como cabras, ovejas y vacas, y ya eran productores de miel en la antigüedad. Este pueblo tiene 2 fechas negras, para decirles de una forma. La primera la encontramos el 20 de septiembre de 1920 y la segunda en febrero de 1956. En la primera se encontraron que los ríos subieron mucho y el pueblo fue inundado y también se cayeron algunas casas, por lo que hizo que algunos vecinos ya abandonaran la zona, pero los que quedaron reconstruyeron lo que les quedó y volvieron a levantar el pueblo. El pueblo tuvo también su etapa en la guerra, donde se escondieron militares, donde se escondieron también personas de otros pueblos huyendo de la misma guerra. Y quizá la fecha más negra de todas fue cuando en 1956 entró todo un aire polar que afectó muchísimo el pueblo, helando todos los cultivos, las verduras y el agua corriente que tenían, destrozando varias instalaciones, y lo que provocó que mucha gente se arruinase, y al no tener buenas comunicaciones, ni colegios, ni muchos servicios básicos, la gente ya más joven empezó a abandonarlo, hasta que en 1970 realmente ya se declaró como un pueblo totalmente abandonado, sin ningún vecino. Aunque, como veis actualmente, esto es la parte de atrás del pueblo, de las casas que hemos podido ver, hay casas reconstruidas. Si vais a la parte de atrás, nosotros intentamos hacer ese camino que os enseñamos al lado del río. No sé si podéis apreciar bien que al final de las imágenes se ven 2 casas, y en esas 2 casas hay un montón de cajas con abejas, así que nosotros nos quedamos aquí porque no tenemos muchas ganas de que nos piquen, y volvemos a la parte de arriba del pueblo, donde podéis ver que si queréis acceder al pueblo con el coche se puede pasar bien, y hasta se ha habilitado una zona para poder dejar los coches tranquilamente. Y aquí podéis ver esa zona para poder dejar los coches, y aquí descubrimos las indicaciones para ir al castillo de Molinas, que no nos quedará muy lejos del propio pueblo de Molinas. Aquí también veis el paso para el coche y el camino continúa. También hay un pequeño puente para el paso peatonal, y este es el segundo río que os comentaba que rodea el pueblo. Como hay mucha sequía, veis que el río no lleva mucha agua. Viendo que podemos ir hasta el castillo tranquilamente, vamos a recoger el coche. Aquí pasamos por el otro camino del pueblo. Os he comentado que tenía 2 calles. Esta es la calle de abajo, donde podemos ver las casas que antes hemos pasado por la calle principal, las que hemos mirado por la parte de arriba.
Aquí, como podréis ver, una está derruida y la otra es la que están arreglando. Y visto ya el pueblo, nos dirigimos hacia la casa del molino y a buscar nuestro coche para poder hacer la carretera hasta el castillo de Molinas. Llegados al castillo de Molinas no se tarda mucho, son unos 5 minutos por una pista forestal que está bastante limpia. Hay que tener paciencia porque, como veis, las vistas valen muchísimo la pena. Esto que se ve al fondo es la población de Cólera y el mar Mediterráneo. Podemos aparcar tranquilamente bien, la zona está limpia y hay un buen plano para poder dejar el coche. Como podéis comprobar, el castillo de Molinas no es muy turístico. Quedan poquitas cosas ya de él y la verdad es que tampoco se sabe mucho, aunque hay un panel indicativo, solo nos pueden contar pocas cositas. Solo nos comentan que el castillo es del siglo XII, siglo XIII, aunque creen que su construcción es anterior. De la planta cuadrada que tenía, como podéis ver, no queda mucha cosa, además está muy llena de hierbajos y no es cómodo de poder entrar. También nos cuentan de que al lado del castillo había una masía adosada, por lo que intentamos dar la vuelta. Hay una pequeña valla de seguridad, pero un poquito más abajo se termina y podemos cruzarla y podemos ver esta parte del castillo, o seguramente debía ser ya la masía, que quedan estos arcos y estas paredes. Intentamos subir a la parte más arriba que se nos es accesible. Ves que es eso del castillo, no es una lástima, pero ni queda gran cosa, ni lo han reconstruido. Aquí esta bonita perspectiva de las vistas a Cólera y al Mediterráneo. Y habiendo terminado ya esta visita, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.